del programa vamos con el otro tema, que no deja de ser tema porque no deja de haber cada vez más casos, no deja de haber mucha preocupación en las autoridades y porque Montevideo ya está en la zona naranja. Para todo esto tenemos, no sé si ya está pronto. Ah, sí, ya lo tenemos, desde Alemania. Siempre es un placer escuchar al doctor en química, Óscar Ventura. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Victoria? Tanto tiempo. Muy bien, ¿y usted? Bien, nos encontramos en los momentos difíciles, Sí, parece. parece. ¿Cómo se ve desde allá la Bueno, aquí evolución en estamos Uruguay? también en bastantes problemas. Mm. Incluso en algunas zonas de Alemania están ya tomando medidas mucho más duras, en Bavaria en particular, porque pese a que se tomaron medidas, no se logró bajar la cantidad de contagios diarios y ¿Qué bueno, medidas se tomaron, por lamentablemente, ejemplo, drásticas que perdón, dice? ¿Cuáles fueron esas no te medidas escuché. drásticas, por ejemplo? Bueno, lockouts, ¿no? O sea, se están tomando, en Francia se tomó mucho antes, en Alemania no se había tomado un lockout, ahora sí se están llegando a esos confinamientos bastante duros. Bien, pero tardíamente, obviamente no surten los efectos esperados. El problema es que esto en todos lados es un equilibrio entre lo que uno puede sufrir desde el punto de vista sanitario y lo que la sociedad sufre desde el punto de vista económico. La economía es, o sea, lo que no queremos es que a costa de no tener muertes y contagiados hoy, los tengamos dentro de 6 meses porque la gente no tiene con qué comer, ¿no? Y eso es un muy difícil equilibrio que todos los países van tratando de hacerlos de la mejor forma posible. Me encanta ese video que están mostrando ahora con gente repartiendo tapabocas. Eso es exactamente lo que hay que hacer. ¿No le parece que habría que agregar a ese equilibrio también la variable emocional o psíquica? Sí, Porque pareciera que está por supuesto que jugando, sí. ¿no? La partida en este momento. Por supuesto que sí, sobre todo con personas que sienten que, que realmente la situación se está desmadrando y eso les provoca Mm. un estrés muy importante. Por eso Eso y creo el que es hartazgo bueno. famoso. El hartazgo, bueno, pero hartazgo ¿de qué tipo? Porque en realidad el confinamiento nuestro fue un confinamiento por un mes Por realmente. supuesto, cualquiera diría que acá no Hartazgo, tenemos derecho a darnos el lujo de estar hartos de nada. Y sin embargo, Ventura, hay una corriente que pareciera que va creciendo de gente que insiste en que esto es un plan para contra Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera eh, también hacen que la gente hasta empiece a dudar a veces, ¿no? Si realmente estamos todos bajo tanta amenaza o qué. bueno, ¿Sabe? la mejor manera de darse cuenta que es una amenaza es ver cómo van subiendo los casos, ¿verdad? O sea, a medida que las personas empezaron a relajar sus costumbres y empezaron a hacer menos caso a las precauciones sanitarias, lo que pasa es que el virus, que no conoce ni de clases sociales, ni de economía, ni de riqueza, ni de pobreza, ni de partido político, ni de ideología, lo que hace es lo que mejor sabe hacer, contagiar. Esto es típico del comportamiento humano. Cuando las personas no se comportan de una manera adecuada, no nos comportamos de una manera adecuada, lo que hacemos es facilitarle la vida al virus. Por supuesto, lo mejor para evitar que un virus se transmita es hacer un bloqueo total. O sea, si vos tenés a cada persona en su casa y no se mueve de ahí, obviamente el virus no se transmite. Lo que pasa es que de esa manera lo que haces es matar la economía y matar al país. Entonces el No, equilibrio y es eventualmente, muy perdón que interrumpa, complicado. a la gente de hambre, porque en definitiva si no trabajas, ¿no? Si no tenés ingresos, por supuesto que sí. Incluso, aunque tengas ingresos tú, el problema es que toda la infraestructura social del Sí, sí, país claro. se va al garete. Entonces no vas a tener dinero ni para infraestructura, ni para transporte, ni para salud, que lo necesitamos en este momento, ni para soportar a la gente que necesita esos ingresos mínimos Ujú. para poder vivir. Es decir, es todo un desastre. Por eso es que es caminar como en un pretil. Por un lado no tenés que exagerar las medidas para no estrangular al país y por el otro lado tenés que ser lo suficientemente duro como para que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Y no se les está pidiendo demasiado, ¿no? ¿Faltó dureza O sea, entonces? Esa sería una perdón, ¿Faltó dureza entonces en cómo se nos no es que haya comunicó desde las faltado, no es que autoridades? haya faltado dureza. Repito lo mismo, el gobierno está haciendo las cosas con un equilibrio fantástico.
El tema es que cada vez que se toca una de las actividades económicas, Ujú. evidentemente esa gente sufre y protesta, ¿no? Ya vimos lo que pasó con el caso de los gimnasios, Sí. donde hay razones científicas para hacer el cierre de las actividades en lugares cerrados, y sin embargo generó una protesta muy fuerte, ¿no? Esto lo que va a pasar es que ahora cuando llegue el 18 y haya necesidad de tomar más medidas, van a haber otros sectores que van a protestar, porque obviamente les afecta económicamente. Y eso es todo un círculo, o sea, afecta a esos sectores y afecta a los demás que dependen de esos sectores. Así que bueno, esto es responsabilidad social, no utilizar mascarillas es realmente una tontería. Si se hace por no saber, es por no haberse informado y tenemos todo el derecho de la gente de explicarles lo que sucede y tratar de que lo hagan bien. Ujú. Si se trata de una postura ideológica o una postura política, lo que necesitamos es que todos los estamentos del país, tanto en el oficialismo como en la oposición, tengan un discurso unificado. Esta última semana se ha visto, por ejemplo, que la oposición se ha alineado detrás del gobierno, hubo muy buenas actitudes de la intendente Carolina Cose, y en general se transmite un mensaje correcto. Todavía el mensaje debería fortificarse mucho más. Pero aquí estamos en guerra. Estamos en guerra contra un virus, pero es como una guerra contra cualquier enemigo externo. Y si no hacemos de nuestra parte lo mejor posible para luchar en la medida de nuestras posibilidades, la guerra la vamos a perder. Estamos en este momento Ujú. con alguna batalla perdida, alguna batalla ganada. Estamos en el medio de una batalla que es muy importante y que es la más grande que hemos dado hasta este momento y tenemos que pelearla. Bien. ¿Cómo deberíamos visualizar más allá de la expresión de nuestro deseo, ¿no? Em, Uno mira Europa, cómo fueron sus movimientos, las olas, una tras de la otra, cómo está hoy. Nosotros al principio de esta pandemia creíamos que no terminábamos de entender, más allá de valorar toda digamos, la forma en que las autoridades manejaron el tema, seguía habiendo una cuota de, qué increíble, que somos tan excepcionales, ¿no? Bueno, hoy ya no somos excepcionales, más allá de que se maneje muy bien por parte de las autoridades sanitarias o lo mejor posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Mirar y esperar que nos pase lo mismo que los demás? ¿O todavía tenemos la chance de ser diferentes? No es que seamos diferentes, tenemos algunas ventajas comparativas. Tenemos un país bastante grande, muy poco poblado, o sea que tiene una densidad poblacional media que permite que el virus tenga menos expansión. Tenemos, por ejemplo, una población que ¿Menos está o muy más lenta acostumbrada. expansión? Porque esa es la pregunta en definitiva, ¿no? ¿Menos Bueno, expansión o se hizo más lenta? Pero a llegó, ver, ¿cuál es nuestro objetivo fundamental? Hay dos objetivos. Uno, tener la menor cantidad de muertos por posibles supuesto. y el otro, que no se sature el sistema de salud. ¿Cuándo vamos a llegar a la meta, digamos? Cuando exista una distribución global de vacunas, de tal forma que se genere la inmunidad de grupo y este virus pasa a ser como uno de los virus conocidos, que ya los tenemos dominados, que todos sabemos que siempre hay muertos por gripe, por ejemplo, no siempre hay muertos por enfermedades respiratorias, pero están dominados. Este virus tiene que pasar a esa categoría. Para eso tenemos que llegar como mínimo a marzo o abril, cuando se empiecen a distribuir las vacunas en Uruguay, se empiece a vacunar, y tenemos que llegar a ese momento sin que haya una saturación del sistema de salud. Porque el problema no es que se mueran las personas que tienen coronavirus, el problema es que si tenemos el sistema de salud Sí, claro. saturado, se mueren personas con otras Exacto. enfermedades, Todo con esto que otras estaba sobre la mesa en el arranque de la razones, ¿verdad? pandemia. Y que no. Exactamente. Bien. No cambió, No, el tema es nada que como no cambió. había tantos casos, era obvio que no se había saturado el sistema, no había Exacto, falta de cama de exacto. CTI. Bueno, permítame otra pregunta, a ver si termino de entender. Yo recuerdo cuando se hablaba de la vacuna y faltaba bastante para poder dar con una vacuna, se decía que desde el mundo científico tampoco estaba 100% probado que funcionara para el caso del COVID el concepto de la inmunidad de rebaño. Porque de hecho, quienes ya habían tenido la enfermedad se volvían a contagiar. China, ¿no?
Entonces, la inmunidad que eventualmente traiga la vacuna, ¿qué tan eficaz va a ser? Porque estamos muy dependientes en esta etapa de que llegue la vacuna, ¿no? Bueno, lo que tú decís de las reinfecciones son casos mínimos. Tenemos muchísimos millones de personas infectadas en el mundo y se han dado menos de 100 casos de reinfecciones. O sea que es un Bien, fenómeno rarísimo. claro. Pero puede suceder, pero es muy raro. Hasta ahora, como el virus tiene poco tiempo de desarrollo, no se conoce cuánto tiempo va a durar la inmunidad una vez que se adquiera, pero se especula, en función de la experiencia que se fue adquiriendo, que como mínimo tenemos 3-4 meses en que eso no, que esa inmunidad va a seguir. Lo que pasa es que muchas veces se habló de la inmunidad de grupo. A mí no me gusta llamarlo rebaño, porque rebaño como que es de animales, ¿no? Y somos seres humanos, o sea, somos grupos. La inmunidad es de grupo. La inmunidad de grupo, de la cual se habló hasta ahora, era de que se contagiaran las suficientes personas como para adquirir anticuerpos y se llegara a un 70% de personas, que es lo que se necesita, que tengan esos anticuerpos. La inmunidad de grupo natural no funcionó en ningún lado se llegó a contagiar más de un 20% de las personas, o sea que eso no funcionó. El último país en abandonar esa teoría fue Suecia, que ya ahora no sigue lo que hacía antes, y lo que sí va a pasar es que cuando las personas tengan esa inmunidad adquirida por la Por la vacuna, vacuna. podemos llegar rápidamente al 70%, que es lo que se busca. Ahí está, bien. Si me permite, Ventura, hacemos participar a los panelistas. Quedan 6 Sí, por minutos, creo que supuesto. es tiempo como para poder preguntar. Sí. Una pregunta, Óscar. A propósito de las noticias inminentes acerca de las diversas vacunas, ¿en qué medida desde la perspectiva discursiva la idea de que en otras latitudes ya estemos ahí cerquita de la vacuna pueda de alguna manera conspirar con las políticas y las conductas de precaución y cuidado? Bueno, es como pasa siempre, ¿no? Si a medida que se acerca el objetivo, las personas suelen remar más despacio en lugar de remar más rápido. No hay ninguna manera de saber si eso va a suceder o no, pero ya estamos viendo que las personas durante un tiempo de calma, que fue lo que pasó antes del mes de septiembre, relajaron sus costumbres. Aún hoy tú ves actos como el de ayer en el homenaje que le hicieron a Tabaré Vázquez, donde había una cantidad de personas acumuladas que no estaban usando mascarillas. El no usar mascarilla hoy es como no usar ropa Muy interior. pocas, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes va a ir a este programa sin ropa interior, ¿verdad? Bueno, lo mismo con las mascarillas. Hay que usarlas. Es tan sencillo como eso. De hecho, lo que se ha visto es que bajan las enfermedades respiratorias comunes Sí, claro. estacionales, ¿no? Por algo tenemos menos casos de gripe. Sí, Marguerite. Sí, Óscar, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las medidas que se deberían adoptar para restringir aún más la circulación a partir del 18 en el caso de no haber resultados? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el Te veo gobierno? conocida la cara. Yo creo que te conozco a vos, ¿no? Sí, nos conocemos. Mirá, el gobierno tiene una cantidad de herramientas todavía en el arsenal antes de llegar a cosas que son muy difíciles en Uruguay, como el confinamiento obligatorio o una cuarentena total o un lockout. Son muy difíciles, pero hay muchísimas herramientas. Primero que nada, ya las que se tomaron implican un descenso. Lo que se busca es dos cosas: descender la movilidad y descender los contactos. El hecho de haber limitado a los bares y restaurantes a las 24 horas ya implicó una limitación de contactos y de movilidad. El hecho de que terminen las clases ya implica una baja de la movilidad. Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, aquí en Alemania los restaurantes no están abiertos como en Uruguay. Los restaurantes, lo mismo que los gimnasios, son uno de los lugares en los cuales se da más frecuentemente los contactos. Perfectamente podría el 18, cuando se vean las nuevas medidas, si estas no funcionaron, lo que se puede hacer es decir, bueno, los restaurantes de ahora en adelante no van a poder funcionar excepto para delivery. O sea que van a poder seguir trabajando puertas adentro, pero no van a poder tener gente comiendo en los restaurantes, sino que van a tener
pueden ir a buscar la comida y llevársela. Eso sucede acá en Alemania y sería una manera efectiva de evitar contagios en restaurantes. Pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. Tenés un equipo de más de 60 personas en el GATS que está permanentemente todos los días buscando, leyendo, viendo las experiencias. La gente no se da cuenta, pero el fabuloso equipo que tenemos entre el GATS, el Ministerio de Salud Pública y el SINAE es lo que nos diferencia. Por ejemplo, en otros países ni siquiera se sabe quiénes son los científicos que asesoran a los gobiernos. Yeah. Nosotros tenemos un sitio específico con el nombre de cada uno de ellos y su currículum. Qué bueno que lo haya... Eso es una cosa importante, ¿no? Qué bueno que lo haya señalado, Ventura. Por acá. A su entender, bueno, con la experiencia europea y estos números que nos están encontrando casi al comienzo de la temporada turística, ¿es viable esta posibilidad de que los uruguayos viajen, hagan turismo interno? ¿Ese mensaje va a ser compatible con lo que nos está pasando desde el punto de vista sanitario? Si la situación sigue como hasta ahora, no. O sea, en algunos lugares de Europa, por ejemplo, se han tomado medidas de no desplazamiento. En Italia, por ejemplo, entre el 18 de diciembre y el 7 de enero se impide el desplazamiento entre provincias, y entre el 23 de diciembre y el 28, algo por el estilo, se va a impedir incluso el desplazamiento entre las comunidades de la misma provincia. Bien. Entonces, esas son medidas que nadie quiere tomar, porque obviamente todo tiene un efecto social, todo tiene un efecto económico, son todos efectos indeseados, pero son parte de las herramientas que el gobierno podría utilizar sin tener que llegar a medidas que necesitarían, por ejemplo, medidas prontas de seguridad para poder implementarse. Bien. Alfredo, queda un minuto. Oscar, simplemente, es fácil hacer el lockout en países como Alemania, quizás porque tengo entendido que hay subvenciones del punto de vista económico. Acá puede ser muy complicado eso, porque la gente, si la haces encerrarse, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo? Bueno, justamente, una de las cosas que podría suceder es esa, y no me extrañaría, por ejemplo, que el gobierno tuviera que apelar nuevamente a un impuesto coronavirus, a los cargos políticos y a los cargos públicos, a las personas públicas que ganen más que un determinado dinero, con una ley como la que salió anteriormente, ¿no? Por consenso, que fue solamente por 2 meses, pero podría ser necesario tomarlo de nuevo. En Alemania lo que se hace es una subvención a quienes no pueden a los comercios que no pueden trabajar, del 75% de lo que ingresaron el año pasado. Pero estamos hablando de uno de los países más ricos del planeta y, bueno, donde... No quiero entrar a tomarte el pelo a vos, porque ya sabemos somos viejos amigos, pero no son países que hayan entrado con los gobiernos anteriores con un déficit casi desbordado, ¿no? Bueno, quedó el debate abierto. Pero hay que cerrar el programa. Con Alfredo, si no se lo hiciera, lo hubiera decepcionado. Ventura, muchísimas gracias por su tiempo, cuídese. Dale, gracias. Ustedes también. Chao, chao. Y muchísimas gracias, porque ya se nos fue el programa. Será entonces hasta mañana. De corazón quería agradecer. Fue mi cumpleaños el domingo. Y ¿pasaste bien el cumpleaños? Sí, tranquila, en familia. Era el 50. ¿Qué dije, el domingo? Sí. No, fue el sábado, el 5, perdón. Y ¿Cómo se sienten los 50? Es que este hombre no me para de hablar y silencio, confundir. Alfredo, Silencio. Quiero agradecer de verdad las muestras de cariño y afecto que me emocionaron muchísimo.